las 6 en Canarias y la única novedad, bueno, novedad relativa, porque ha cambiado el Atlántico por el Mediterráneo, es la alerta amarilla por rachas de viento que hoy se sitúa en Baleares. La semana pasada lo dejamos en Galicia. Va a llover en el norte y paren de contar. O sea, lo de siempre, cielos rasos, despejados, empieza febrero más o menos como acabamos enero y las temperaturas pues también parecidas, más altas incluso. En Madrid nos iremos a unos 15 grados, la máxima en Murcia 25 y la mínima en Teruel, claro, y en Vitoria, pero 4 grados. O sea, una cosa, no diré tropical, ¿verdad?, pero amable. Bien, vamos con Rosana Laviada y Daniel Muñoz a contarles lo que está pasando. Lo que está pasando es que tenemos 120.000 muertos, según los funerarios. Los servicios funerarios que cuentan el muerto a muerto, porque lo tienen que enterrar. Llega un muerto y para enterrarlo pues lo tienen que aderezar, lo tienen que arreglar y luego lo meten en el ataúd y por lo tanto saben muerto a muerto los muertos que ha habido. Se cumple un año del reconocimiento de algún muerto. Pero recordemos que ha pasado ya más de un año desde que se negó, desde que negaron a final de enero, tras las preguntas de los 3 partidos entonces de oposición, hoy a la greña, el uno anda con los abrazos, el otro anda con la quijada del asno de Caín, que yo creo que se lo ha quitado alguno de la cabeza, y los otros andan un poco despistados, pero sobre todo huyendo de los que les agreden impunemente, sin que los demás le parezca preocuparles nada. Pero en esa época, tanto Vox como el PP, como Ciudadanos, presentaron 3 preguntas. ¿Qué va a hacer el gobierno con el virus que ha reconocido ya la China comunista? Porque la China comunista no reconocía el virus, lo denunció Taiwán y dijo Tedros, que es un sicario abyecto, un genocida etíope denunciado por genocidio en la guerra de Etiopía y Eritrea. Y este Tedros, de apellido, es igual, vamos a llamarle Xi Jinping, que es su verdadero apellido, no lo reconoció. Dijo que es que Taiwán era racista. O sea, que es que Taiwán tenía estereotipos racistas sobre la información de la China de Xi Jinping. Bueno, hay que recordar que Taiwán está formada, toda la población, por chinos Han, que huyeron de los chinos Han de Mao al final de la guerra civil, de una de las muchas guerras que Mao desencadenó y que acabó con la formación del hoy imperio comunista chino, el más grande y más poderoso del mundo, ante el que los occidentales en Davos se han rendido. Pero se han rendido de la forma más abyecta e ignominiosa que se puede concebir. ¿Qué es lo que sucede en este nuevo mundo que nos han dibujado en Davos, los del Foro Económico Mundial, que son como la caricatura del globalismo, pero no es una caricatura? Es que allí el amo ha sido Xi Jinping y allí han acudido los gobiernos, sobre todo Macron, que ha dicho que esto del capitalismo es malo. Claro, viene de la banca Rothschild, él lo sabrá. Pronto dirá que el matrimonio no está bien. Está bajando en las encuestas y es capaz de decir cualquier cosa. Lo mismo se hace trotskista a su edad. Pero es que Merkel estaba allí mientras todo el mundo rendía homenaje y tributo a Xi Jinping y tampoco dijo nada. ¿Y qué es lo que dijo el chino? Hombre, lo que dijo el chino es que se ha acabado, que todo va a cambiar, que con el virus, con el virus que ellos dejaron durante al menos 2 meses que se expandiera por el mundo, con el virus que negaron que existía, aquí en La Vuelta del Comunismo cuento no solamente cómo lo negaron, sino cómo mataron a los médicos que lo denunciaron. Hay pena de muerte en China para el que divulgue cualquier noticia sobre cómo empezó el virus en Wuhan. Pena de muerte. Hay 2 millones aproximadamente de presos en campos de concentración, más de 1 millón uigures. Los uigures tienen en Twitter, naturalmente,
un cadalso, que es donde Xi Jinping les condena a lavarles el cerebro. Pero ese lavado de cerebro es mundial. El proyecto de este Foro Económico Mundial se llama el Gran Reseteo. En el Gran Reseteo lo que se trata es de lavarnos el cerebro. Lo que llaman resetear es que lo que somos no lo somos. Es más, no lo debemos ser. Y como no lo debemos ser, pues no lo seremos. Y en ningún país se ha alcanzado el nivel de reseteo, es decir, de lavado de cerebro que se ha alcanzado en España en el último año. No solamente se han negado los muertos, es que se ha negado el virus, se ha derrotado la pandemia varias veces, se ha doblegado la curva infinitamente y sin embargo estamos peor que nunca. No tenemos vacunas y han tenido más de un año para prepararlas. Ahora salen los de la AstraZeneca, esa pandilla de malhechores, engañados y engañadores de la Úrsula. La Úrsula, yo es que cada vez que veo una carca vestida de progre, sea española o extranjera, es que me da repelús. Pero repelús. Y cuando un alemán, con lo que les ha gustado ahí la tierra y los muertos siempre, me sale ecologista, ¡buah!, de derechas y ecologistas, son los peores. Pueden hacer el vegetarianismo obligatorio, que es de lo que vamos camino. En Davos, eso es lo que ha pasado y todo el mundo lo ve como una cosa normal. ¿Qué es lo que ha sucedido en España? Que ha mentido el gobierno sistemáticamente sobre los muertos, sobre la epidemia, sobre el virus, sobre los contagios, sobre la situación sanitaria. Ha tratado de destruir la comunidad más próspera de España, que es Madrid, de una manera deliberada. Lo ha conseguido solo a medias, pero porque Madrid ha resistido, bueno, mejor dicho, Ayuso ha resistido. Pero la situación en España es horrenda. Hoy pueden ver en El Mundo aquello que les comenté, pensé que iba a salir el domingo, sale hoy, las colas de hambre en Mallorca. Mallorca, Baleares en general, ha sido siempre el punto de renta per cápita más alto de España. Tiene 1 millón de habitantes, 100.000 desempleados, 30.000 en ERTES, esto confesado. Luego están los que ya ni buscan trabajo, ni encuentran, ni buscarán, que están al pairo de algún familiar. El futuro, no hay futuro. ¿Qué futuro va a haber si no tenemos vacunas? Y entonces, bueno, entonces lo primero hay que rebelarse contra la mentira sistemática de este gobierno mentiroso y criminal y la estupidez de la oposición. Se está haciendo campaña en Cataluña como si no pasara nada, como si la costumbre de atacar a los que les molestan, que antes era el PP, Casado ya se ha olvidado. No condena los ataques físicos a Abascal, claro, él lo ataca verbalmente. Pero bueno, hasta ahí todavía, pero hombre, que menos que condenar los ataques a alguien de quien eres socio político y que es un partido democrático, constitucional y español. Hoy lo ataca el conde de Godó. El conde de Godó dice que es que Ignacio Garriga, lo hemos escuchado antes, aunque tenga buenas maneras, cuidado, porque también parecía educado un nazi catalán. Sí. No, y el conde de Godó parece educado, pero no se fíen, ¿eh? O sea, Ignacio Garriga es educado. La Vanguardia parece. Pero recuerden el editorial del honor de Cataluña, la dignidad de Cataluña, que redactó ese cofrade de Pablo Iglesias Turrión, el comunista. Recuerden que el Juliana hizo un editorial que publicaron a la vez 11 periódicos contra el Tribunal Constitucional antes de sacar la sentencia que podaba una docena de artículos inconstitucionales. ¿Que quiere rehabilitar los inconstitucionales? Básicamente se reducen a crear una justicia separatista catalana donde ellos tendrán derecho a hacer lo que ya hacen, que es lo que quieren, pero legalmente, y a perseguir a quien quiera. Eso es lo que ya pidió Meritxell Batet, la siniestra presidenta de las Cortes, y eso es lo que está dispuesto a hacer el Partido Socialista de Cataluña, Illa. Que Illa, después de convocar las elecciones que le convenían como candidato, pida ahora el voto por correo, falta pedir por correo electrónico, diciendo que así se derrotó a Trump, pues abunda en las sospechas de cómo se derrotó a Trump.
Pero eso es igual. Aquí estamos mucho peor, pero muchísimo peor. España no tiene músculo industrial ni financiero, ni tiene músculo científico para resistir una crisis. España es un país de servicios, simpático, amable, baratito, pero que no tiene infraestructura para resistir una crisis de estas. Estamos endeudados más allá de lo que podrán pagar nuestros nietos. Vamos camino de Argentina. Pero en fin, ya que muchos mienten, vamos a recordar, Rosana, los números de verdad, los que no verán en ninguna de las televisiones, todas compradas, y en casi ninguna de las radios, todas comprometidas, en casi ningún periódico de papel. ¿Qué les voy a contar? Sí, según esas estadísticas oficiales de los servicios funerarios a las que ha tenido acceso Libertad Digital, entre el 14 de marzo de 2020 y el 19 de enero del 21 fallecieron en nuestro país por coronavirus 119.113 personas. La estadística oficial en la que se basa el Gobierno establece una cifra de fallecidos próxima a los 58.300. El Ejecutivo sigue negándose a reconocer el dato real, construye alrededor del candidato Salvador Illa una imagen de hombre sosegado y dialogante, pasando por alto su gestión al frente de Sanidad. Salvador Illa lanzaba un mensaje tranquilizador hace un año, lo mismo que hacía Fernando Simón, que dudaba incluso de la transmisión local en España. Yo quería reiterar el mensaje de confianza en el Sistema Nacional de Salud que hemos estado trasladando. No hay que minimizar la situación, pero tampoco hay que caer en falsos alarmismos. El Sistema Nacional de Salud, España está preparada para dar respuesta a esto. Nosotros creemos que España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. Esperemos que no haya transmisión local. 120.000 muertos. Y siguen. Los dos, uno ascendido, a ver si es presidente de la Generalidad. En una campaña, pues como en la Alemania nazi, que es a lo que más se parece Cataluña hace mucho tiempo. Por eso dieron un golpe de Estado y lo volverán a dar. Pero los hombres, si los han sacado de paseo por sí, tal cual. El Supremo no ha dicho nada. La fiscal general del Estado está de acuerdo en que ilegalmente, en contra del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y del Supremo, lo saquen de paseo a hacer campaña al gordo Junqueras, a la Forcadell, que fue la que presidió el primer paso fundamental, donde tenía que haber intervenido ya el gobierno de Bagancio, de cortar, de suprimir la legalidad en los primeros días de septiembre de 2017. Las famosas leyes de desconexión. Carmen Forcadell, que luego cuando la detuvieron decía que soy abogada. Pero a la hora de quitarles la palabra a la oposición y de privar de derechos a todos los catalanes, a todos, porque lo que daban a los separatistas es derecho a la violencia, pero derecho no había. Entonces no era abuela, era nieta. Bueno, pero la herramienta desde tiempos de Pujol para romper España ha sido siempre el uso de la lengua contra el español. Y a eso han colaborado tanto los tontos del PP, o cobardes, o villanos, o simplemente colaboracionistas, lo han hecho especialmente en Baleares y en Valencia, pero también en Cataluña, porque no hicieron nada, y sobre todo el Partido Socialista de Cataluña, que ha sido el que ha remachado el ataúd de la libertad lingüística. Ayer, primer debate televisivo de candidatos a la Generalidad, los independentistas de Junts, Esquerra y la CUP se negaron a hablar en español en televisión española. Según el último sondeo de La Razón, el PSC suma 29 escaños frente a los 32 representantes de Esquerra y otros 32 de Junts. Durante el debate, Salvador Illa hizo gala de su famoso talante y el representante del PP, Alejandro Fernández, le exigió que dejase de hacer teatro. El candidato de Ciudadanos, Carlos Carrizosa, se dirigía al gobierno catalán y aludía a su gestión de la pandemia. Garriga, por su parte, se desmarcaba en el debate del resto de candidatos tras un fin de semana repleto de agresiones a su formación. De haberlos puesto de acuerdo en estar todos contra mí. Y yo voy a pedir un poco de humildad, un poco de humildad. La gran lección de esta pandemia es la humildad y dejarse de triunfalismos. Todavía estamos pasando y pasaremos por semanas muy duras. El objetivo es vacunarse. La discrepancia en política es sana. Lo que no es sano y además a mí particularmente me repele es el teatro. Hoy hemos asistido a una teatralización de unas discrepancias que en realidad no son tales. Hemos visto al señor Illa discutir con la señora Borràs,
con tono agrio cuando han pactado en la Diputación de Barcelona. Hemos escuchado con la cuestión de los trileros al señor Riera y al señor Illa discutir también cuando sacaron al Partido Popular del Ayuntamiento de Badalona o de Castelldefels pactando entre ellos. Eso es teatro. ¿Van a pedir ustedes perdón por la utilización que han hecho, por las frases que han dicho de que si Cataluña no hubiera sido parte de España hubiera tenido menos muertos? A ver si son ustedes capaces de pedir perdón aquí hoy. Y yo espero que el 14 de febrero los ciudadanos penalicen electoralmente esta actitud irresponsable que han tenido ustedes. Bueno, yo me desmarco, como el conjunto de los catalanes que nos estarán viendo, de este conflicto catalán que asumen todos los partidos políticos presentes en este debate. No hay ningún conflicto catalán, lo que sí hay es un conflicto social que todos ustedes están permanentemente queriendo ocultar a los catalanes que lo sufren en sus calles. No entiendo yo muy bien este discurso. Es verdad que hay un conflicto social, por supuesto hay un conflicto catalán y español, que es el golpe de Estado que continúa. Continúa de tal manera que en la duda de qué tipo de gobierno separatista va a instalarse en la Generalidad, si el tripartito, como quiere Sánchez, con la Esquerra, pero con el PSC y la CUP, le está dispuesto, aunque sacara más votos y hasta más escaños, está dispuesto a darle a la Esquerra siempre que entre, perdone, la CUP, Podemos, hacer el tripartito diseñado hace ya 4 años, en la dacha de Jaume Roures. El PSOE, Podemos y la Esquerra de Madrid, presidencia del PSOE, la Esquerra, el PSOE y Podemos en Cataluña, presidencia de la Esquerra. Esos son los 2 tripartitos. ¿Qué pasa? Que la Esquerra tira al monte y puede formar gobierno con los otros separatistas, los del Cocomocho, que a lo mejor hasta le gana las elecciones. Y si le gana las elecciones, ¿qué va a preferir la Esquerra? Pues no es fácil saberlo. Pónganse lo peor. No sé qué es lo peor, la verdad, es todo tan malo que resulta repugnante. Pero lo que cuenta hoy el mundo va a misa. Dentro de la campaña que demuestra la criminal actividad, actuación, fechoría del Supremo con lo de la ensoñación. Dentro de esa campaña sistemática contra la verdad que emprendió también el Supremo, diciendo que aquello no había sido un golpe, una ensoñación, o sea que el rey se volvió loco, había bebido esa noche y 1 millón de españoles nos volvimos locos también. Bueno, varios millones. Sacaron banderas a los balcones. Y 1 millón se fue a manifestar en Cataluña, pero válgame Dios, si no había pasado nada, si era una ensoñación. Y como era una ensoñación, ahora quiere despertarnos Pedro Sánchez. ¿Cómo? Haciendo indultos. ¿Y a quién? Al gordo Junqueras. ¿Qué es lo que le ofrece? El indulto y la presidencia de la Generalidad. O sea, el indulto es una cosa, pero es la cara, una cara de la moneda, que tiene otra cara, que es la presidencia. Yo te indulto, te quito la inhabilitación y además te hago presidente. Pero entonces formas gobierno conmigo y con los comunistas. ¿Vale? Pues en eso están. Pedro Sánchez baraja un indulto parcial para Oriol Junqueras, que incluiría además la suspensión de la inhabilitación para ocupar cargos públicos. Según adelanta El Mundo, el Ejecutivo está contrariado tras la última negativa de los de Esquerra ante ese decreto de distribución de fondos europeos. Per Aragonés, sin embargo, en el periódico de Cataluña rechaza un acuerdo con el PSC, dice que su prioridad el 15F será cerrar un acuerdo con la CUP y con los comunes. Y ya se desmarca de los indultos y cuando era preguntado en ese debate en televisión española decía esto. Esta decisión no corresponde al presidente de la Generalitat, esta decisión corresponde al Gobierno de España. Pero y el Gobierno de España ya ha hecho lo que tiene obligación de hacer, que es ante una petición de indultos, tramitarlos. ¿Usted pediría ese indulto? No, yo voy a esperar, esa decisión no me corresponde a mí. Y digo, el Gobierno de España ya ha hecho lo que tenía que hacer, que es tramitar sus indultos, los está tramitando, veremos cómo acaba el proceso de tramitación, y yo siempre estoy a favor del Estado de Derecho, de la justicia y contra la venganza. Amigo, contra la venganza. Ya lo ha dicho. Se puede ser cobarde, se puede ser rata, se puede ser el microbio de la rata, se puede ser el virus del microbio de la rata, se puede ser el ADN desportillado del microbio de la rata y luego se puede ser socialista catalán. Vamos a ver, ¿cómo que la venganza? Venganza contra Abascal, que usted no condena. 120.000 muertos, ¿qué venganza hay si usted no está en la cárcel? ¿Y qué justicia? Ninguna.
Usted le llama venganza a mandar a la cárcel a los que dan un golpe de Estado y proclaman la República. Claro, es que usted la quiere proclamar dentro de 5 o 6 años, que es el plazo que su amo y zeta, al que le ha estado usted llevando el bolso 20 años, nos ha dado para cambiarnos la cabeza a los españoles. Pero yo, dice, este es el talante, falsario. Pues claro que estáis por los indultos. ¿Pero qué habéis hecho? Pero si habéis ido a gestionar nada menos que los presupuestos en la cárcel de Lledoners. Pero ¿tú qué te has creído? Bueno, se ha creído que como tienen las televisiones puede mentir lo que quieran. Y como son unas elecciones regionales y no querían meter a Cayetana en esta cuestión, porque es la diputada nacional, la diputada por Barcelona, pues entonces han tenido que echar mano de Díaz Ayuso y de Almeida. De manera que la catalanización, la catalanidad, el arrodillarse, el arrastrarse ante el conde de Godó y el Círculo de Economía, al final es que vengan los de Madrid a ver si evitan que Vox nos toque las narices. Brillante. En cuanto a la campaña de los abrazos de Inés, estoy absolutamente conmovido. ¿Pero por qué no se abrazó Inés? Saben ustedes que la campaña la han prohibido. No sé si la han visto, había 4 fotos. 2 jóvenes en estado orgásmico, una especie de cómico de TV3, así casposo, puede ser de, no sé, otra serie española abyecta, puede ser un millonario de estos de Davos, como buscándose alguna garrapata en la espalda, y luego un señor anciano con síntomas de estreñimiento, claro, algún problema grave evacuatorio, y pues más o menos como el atasco en las encuestas de Ciudadanos. Y encima se lo han prohibido porque las fotos las cogieron de un banco de datos y no tenían derechos de propiedad, con lo bien que hubiera quedado Inés tan guapa, abrazándose a sí misma, porque están a ver cómo se salvan. Bueno, pues ahí están los líderes llamados nacionales, hechos un trapito. La importancia de estas elecciones en Cataluña ha provocado un desembarco generalizado de líderes nacionales en la región. El presidente del gobierno animaba a votar por correo, comparando estos comicios con las recientes elecciones en Estados Unidos. Pablo Casado, por su parte, arremetía contra Vox por su última votación en el Congreso. Inés Arrimadas pide el voto para Ciudadanos, que vuelve a ofrecerse a los socialistas. Y quien tenga reservas para votar el próximo 14 de febrero, solicite desde ya el voto por correo. Es muy sencillo, es seguro. El voto por correo ha sido en Estados Unidos la palanca del cambio y estoy convencido de que puede serlo también aquí en Cataluña el próximo 14 de febrero. Así empezaron los ERE. Los ERE eran ayudas públicas, algunas europeas. Y en la Junta de Andalucía también hubo una petición por parte del Partido Popular. Oiga, que haya controles, oiga, que haya rendición de cuentas, oiga, que haya transparencia. No la hubo. Y desde luego, un tripartito del PSC con Esquerra lo que haría es alargar este procés y además incluye los indultos para Junqueras. O sea que veríamos a Junqueras no solo haciendo mítines, sino en el Govern de la Generalitat y además cumpliendo su amenaza de volverlo a hacer. Y el PSC es el que está queriendo hacer eso, es la garantía de que no se va a hacer. Hombre, yo entiendo la situación desesperada, hasta el punto de esa campaña abrazos. ¿Qué es eso de abrazos? Que no estáis por la venganza tampoco. En fin, unos dan pena, otros dan lástima y nos tenemos que ir a una pausa. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Seguimos con Rubén Fernández y Beatriz Dávila y vamos a contarles los datos por comunidades. Porque aunque parezca que todo es normal y que por eso hay elecciones en Cataluña, el 80% de los catalanes, prácticamente el 70 y muchos, considera que deberían haberse aplazado. ¿Cuántos no irán a votar? Bueno, eso da igual. Como le conviene al mulo de la Moncloa y como le conviene a Lilla de Pacotilla, pues adelante con los faroles. Sin embargo, pues la situación sigue igual, es decir, empeorando. Las comunidades informan de casi 7.000 nuevos contagios en Andalucía y 5.000
en una comunidad valenciana que suma 100 muertos cada día. En Cataluña las cosas se complican con 1.700 contagiados y 67 muertos en el último día. Sanidad, que sigue sin dar datos los fines de semana, esperará a hoy a dar un acumulado. Mientras tanto, AstraZeneca se compromete a enviar 9 millones de unidades más a la Unión Europea durante el primer trimestre. En total serán 40 millones de viales, lejos de los 80 pactados inicialmente. En España, Pablo Iglesias se inclina por nacionalizar a las farmacéuticas. Si yo tuviera el poder político necesario para asegurar que el derecho a la salud se garantiza y eso implica hacer nacionalizaciones, no me temblaría el pulso. Lo que pasa es que uno tiene que saber con el poder con el que cuenta. Bien, este modorro, ilustre representante, luego en la República de los Tontos recuperaremos parte de su, inagotable esplendor. Esto viene de una entrevista que le han hecho pues esos medios que tiene a su servicio y con el dinero que tiene, entre él y entre su vicepresidencia y el ministerio de la señora, no le van a faltar medios abyectamente sumisos. Pero la nacionalización, la estatalización, realmente la comunistización de los ministerios, ¿para qué sirvió en los países comunistas? ¿Para qué ha servido en Venezuela? Venezuela es el mayor fracaso sistémico de la historia de América. 4 millones de gente que huye del hambre o que es asesinada, con los ocupas comunistas ocupándoles las casas y echándolos a los ribazos. Les disparan en las fronteras. Eso, Venezuela es el modelo. Bueno, pues Venezuela cuenta con un gang, porque esto ya no es un grupo, es una banda, es un gang de sicarios del narcorrégimen de Caracas, a la cabeza de Zapatero. Las últimas noticias. Zapatero se reunió con la ministra de Exteriores antes de viajar a Caracas y reunirse con Maduro en pleno caso Delcy. Según ABC, el expresidente del gobierno mantuvo encuentros con Arantxa González Laya en febrero del año pasado. Mientras tanto, el chavismo acusa al opositor Leopoldo López de planear un ataque contra la Audiencia Nacional. El ministro chavista Jorge Rodríguez le manda este mensaje a Pedro Sánchez. ¿Qué le parece al gobierno del señor Pedro Sánchez que este señor, doble rueda, hablaba por teléfono de manera frecuente con Leopoldo López, estando Leopoldo López en la sede de la residencia del embajador español? Eso es una manera amistosa de tratarse entre dos gobiernos, entre dos pueblos, entre dos sedes diplomáticas. Este es el hermano de Delcy, Jorge Rodríguez. Yo cuento aquí en La Vuelta del Comunismo quién es Jorge Rodríguez. También quién es Delcy. Pero era más importante, es más importante. Él es el que le roba las elecciones a Capriles. Luego chantajeado y convertido en una especie de guiñapo por Maduro, porque los regímenes comunistas son así. Han detenido a 1.500 opositores en Rusia, incluyendo a la señora de Navalny. Y a la señora del Navalny le han sacado fotos o de su juventud que se han inventado. De ella, pues desnuda, en fin, haciendo cosas, vaya usted a saber qué cosas, porque en la mente del KGB, ahora FSB, en la guerra de España, NKVD, son los que despellejaron vivo a Andrei Unín, pues ahí cabe todo lo que ustedes puedan imaginar, no es nada al lado de lo que cabe en la cabeza de un chequista soviético. Dicen que a lo mejor ha mandado un telegrama Biden, lo cual es imposible porque Biden está muerto. Es una figura yacente, es una figura de cera. Pero este Jorge Rodríguez, yo cuento aquí cómo roba las elecciones. Este Jorge Rodríguez es el primero que utiliza antes que la hermana, como todos los narcos de Colombia, que es de donde cogen la costumbre de llevarse el dinero, el oro, la cocaína, en maletas, de usar siempre maletas. Todo empieza en Colombia, donde enterraban las maletas, como les sobraba el dinero, enterraban las maletas. Porque es un narcorrégimen, es el régimen del narco. Y con ese régimen del narco tenemos nosotros las íntimas relaciones de que el abogado es Baltasar Garzón, el prescriptor ético de la primera cadena, el novio de la fiscal general del Estado, antes ministra de Justicia. Nunca, pero nunca, jamás, el narcotráfico internacional ha tenido tal poder en el gobierno de España. Y este sujeto que yo cuento,
cómo era el que estaba al lado del gorila cuando el famoso expropiese. Había un mercado en el centro de Caracas, yo lo conocí cuando estuve en Caracas, cuando aún no había llegado el gorila. Había democracia, era un sitio donde para ir a cenar por las noches, bueno, no es que no había, es que si no llevas corbata te la prestaba el restaurante, había que cenar con corbata. Ahora vas en chándal o te fusilan. Bueno, pues este está al lado del gorila y ve en la plaza de Bolívar, había unos mercados, ¿de quién son esos? Pues es un comercio y tal, expropiese. Total, que lo expropiaron todo. Había 800, casi 1000 familias que viven de eso. Entonces cuento cómo un año después no quedaba nada, por supuesto no habían cambiado nada, simplemente pues habían arruinado lo que había. Eso es el comunismo. Y el alcalde en ese momento de Caracas era Jorge Rodríguez, que vive por supuesto en una supermansión que envidiarían los marqueses de Galapagar. Bueno, viven varias. En fin, mientras tanto en España se sigue persiguiendo el español, no solamente en los platós de televisión, para dar ejemplo. En cada calle, en cada casa, en cada patio de colegio, en cada asociación. Es verdaderamente asombroso. Lo que sucede en España no sucede en ningún país del mundo. El sindicato de profesores AMES denuncia que los alumnos catalanes se están convirtiendo en auténticos analfabetos en materia de historia de España. Según ABC, el temario en Cataluña empieza a finales del siglo XVIII, lejos de los años dorados del Imperio. En el resto de España empieza en la prehistoria y la Iberia romana. La editorial EDB llega a suprimir la palabra España en la portada de sus libros. El relato se construye con una oposición constante entre una España en decadencia y opresor frente a una Cataluña próspera e independiente. La cuestión de siempre es cómo es posible que durante tantos siglos un pueblo de bosquimanos, de analfabetos funcionales, hablando la lengua de las bestias salvajes, semianalfabetos, tontos, tarados, pobres y mendigos, ¿cómo pueden oprimir a una gente extraordinariamente inteligente que ha llevado a cabo todos los descubrimientos de la historia? Todos. O sea, pero desde América hasta la penicilina, todos, la teoría de la relatividad, todos son catalanes. ¿Cómo es posible, siendo tan inteligentes, tan valerosos y tan poderosos y tan ricos, cómo después de tantos siglos siguen esclavizados a una colección de macacos semianalfabetos que andamos por ahí subiendo y bajando de los árboles todavía, esperando que nos alfabetice esa horda de cretinos? Porque hay que ser muy cretino, muy cobarde, para estar toda la vida sometidos. Han estado viviendo del cuento del monopolio. Hemos sido su mercado cautivo desde hace siglos. Y encima nos insultan. En fin, vamos ahora a lo que está pasando en Canarias, que clama al cielo. La Guardia Civil ha intervenido este fin de semana en uno de los alojamientos turísticos sin actividad de Gran Canaria al detectar que varios inmigrantes estaban bañándose en la piscina de un hotel sin respetar ningún tipo de medida anti-COVID. Mientras las patronales del sector turístico critican la falta de ayudas, en Baleares se producen colas del hambre entre los trabajadores del sector turístico que tienen que acudir a la caridad. Desde el inicio de la pandemia, 463.000 empleados de este sector han perdido su empleo y este fin de semana la ministra de Turismo, Reyes Maroto, anunciaba que el sector se reactivaría en Semana Santa y anticipaba que se podría volver a viajar. Y también, como decía, trabajando ya con el sector en la preparación de esa reapertura, que como bien señalabas, el horizonte es difícil de prever. Para nosotros Semana Santa puede ser el reinicio de los viajes nacionales si se dan las condiciones de seguridad y es clave acelerar el proceso de vacunación. Y el verano puede ser un reto. Tú sí que eres un reto para la inteligencia. O sea, el horizonte es difícil de prever, pero ella lo prevé. ¿Qué digo? Lo prevé, lo ve. Óptica San Gavino, o sea, lo ve. Sí, pero no dices que es difícil, que tenemos que vacunarnos y que es difícil, pero lo ve. ¿Por qué? Porque está en un gobierno de visionarios, es decir, de falsarios. Las fotos de los menas, dándose golpes, revolcándose, supongo que eructando, que debe ser es una forma de relación también, entre humana y mosquimana, no nos sorprenderá, en las piscinas de los hoteles de 5 estrellas. ¿Quién va a querer ir a esos hoteles, señora ministra? Más que Reyes Maroto deberían llamarle Reyes Magos, porque esta señora es un perpetuo regalo.
No sé, la vamos a hacer fija en la República de los Tontos. En Es la Mañana de Federico, la República de los Tontos, con Santiago González. Eres tonto, muchacho, tú eres tonto. Santiago González, muy buenos días. Muy buenos días, querido Federico. Llegará el tiempo de Reyes Magos Maroto, pero antes es que creo que tienes a rebosar la República este fin de semana. La tenemos a rebosar, es lo que pasa. Los fines de semana se nos acumula el material. Entonces, Pablo Casado ha pedido a todos sus cargos que equiparen a Vox con Bildu, a Ortega Lara con sus secuestradores y hablen de la pinza del extremismo y el populismo. Monsieur de Saint-Foy enseñaba el pico de la enagua y el inconveniente de este discurso en Twitter. Últimamente se habla menos de Pablo Casado que de la bragafaja color carne. Citabas el viernes pasado el hallazgo de Ana Rosa Quintana y su sentencia apabullante contra los podemitas mallorquines por proponer que en los comedores escolares solo se coman huevos de gallinas no criadas en jaulas. Y decía Ana Rosa, no nos pueden tomar más el pelo. Claro que es deseable, claro que todos queremos vivir en un mundo mejor, claro que todos queremos comer de lo cercano, de lo sano. Liberemos los huevos, es el momento de liberar todos los huevos cuando estamos hasta los huevos. Estuvo no solo fantástica, sino también certera. Pero las gallinas en Mallorca no son como las adolescentes, a las que sí se puede tener en jaulas y por añadidura prostituirlas. Bueno, es lo que decía aquella vegetariana, ¿te acuerdas? Que luego resultó sí, que Fanny se llamaba. Fanny, que luego es una profesional del sexo, que una prostituta, y tal, sí. Que decía que el gallo violaba a las gallinas. Bueno, sí, pues oye, las colas del hambre yo creo que aceptarían huevos aunque no sean de gallinas salvajes. Porque yo no he conocido ninguna gallina que no esté en cautividad, pero a lo mejor las hay. Sí, es que el hambre es muy mala consejera. Mala, y no es nada vegetariana. En cuanto pueden, los pobres comen pollo, es increíble. Sí, señor. Sí. Juanfran Escudero daba cuenta ayer de una anomalía preocupante en la campaña electoral catalana tras la agresión a Santiago Abascal durante un mitin en Gerona y los incidentes que se produjeron ayer en Sabadell y Reus, mientras la CUP no solo alentaba estos acosos, sino que criticaba a la Policía Autonómica catalana por proteger a los acosados. Y decía Juanfran Escudero, solo Cayetana Álvarez de Toledo, por el PP, y Toni Cantó, por Ciudadanos, han salido a condenar el violento ataque de ayer a Vox en Cataluña, mientras el resto callaban como puertas. Hoy, La Razón abre con Pedro Duque, a quien se entrevistaba en Páginas Interiores. El astronauta. El astronauta, sí, el señor. De la señora de San Marino. Ministro de Ciencia y Tecnología. Pues sí, le han entrevistado, lo sacan en portada, aunque a mí me pega que está un poco mayor en la foto. Pero dan ganas de preguntar ¿por qué? Mucho más después de leer el titular de la portada. Me choca que algunos en política solo pongan palos en las ruedas. En las ruedas, dice un tipo cuyo medio de locomoción es el cohete. También dice que haber empezado a vacunar en 2020 es un hito de la ciencia. Pero bueno, recordemos que este tío, el día 2 de abril del año pasado, anunció que habría una vacuna española para finales de abril. Sí, hace de esto ya 9 meses largos. Oye, que el hito de la ciencia vacunar fue el de la enfermera Isabel Zendal, que ahora ya tiene un hospital a su nombre, que fue la que para vacunar de la viruela se llevó niños contagiados a América, el primer caso de vacunación. No debe de ser ciencia para él. Y cuidado, cuidado que se ha vertido infundios y miseria moral, intelectual y humana contra el hospital Isabel Zendal. Pues señor. Bueno, pues Pedro Sánchez ha comentado, tenemos por delante un futuro histórico. Cataluña volverá al lugar que se merece. Os pido que vayáis a votar. Quien tenga reservas para hacerlo el 14F, que solicite ya el voto por correo. Es muy sencillo y seguro. Como poner la urna detrás de la cortina. Podría haber añadido. Con Rodolfo Ares embutiendo de los Muñidar, votos. sí señor.
Así fue la cosa. Fue como el mago de Oz. 2016. Sí. Octubre del 16. Bueno, Pablo Iglesias era entrevistado en el fin de semana en eldiario.es, que es el periódico de Nacho Escolar, como sabes. Bien oirás lo que dirá. No me temblaría el pulso en nacionalizar farmacéuticas si tuviera el poder y eso asegurase que el derecho a la salud se garantiza. Asegurar que se garantiza. Qué impecable pleonasmo. Sí. Hay que recordar el momento en el que le decía a Jordi Évole que si llegado el caso no podía hacer lo que se proponía porque se lo impedían o porque se había equivocado, dimitiría. Nos diferenciamos de los caraduras que han mandado en este país durante mucho tiempo. Si llego a gobernar y veo que lo que he prometido no lo puedo hacer, tendré que dimitir. Lo que pasa es que hay que conocer las fuerzas con las que se cuenta. Claro. No, Évole lo comprenderá también. También. Empezó de follonero y va a acabar como Messi. Ahí aplaudía Gosnum, dando entrevistas en medios hostiles, donde le pueden sacar los colores. Un vicepresidente que siempre da la cara y no se esconde. Y mañana, en lo de Cintora. Bueno, habría que matizar que si la cosa va bien, esperemos que no tenga que hacerse entrevistar en la basurilla de Dina Busselham. Oh, qué tiempos. O témpora, o mores. Con lo que fue Dina. No puedo decir lo que decía Tania, yo solo digo lo que decía Errejón, de la época pero Dina. Lo que decía Tania no sabemos, ¿no? Sí, lo sabemos. Tiene 4 letras, o sea, lo sabemos. Ah, bueno. Sí. Bueno, entonces ya me... Bueno, de hecho ahí rompió, volvió y rompió. Ya. Sí, no, eso es... Ahora ha tenido un niño, anda con otro, anda colocando a la familia. Recuerda que Tania Sánchez es de una distinguida familia de, digamos, de fundraisers, o sea, de sacaperras de Rivas Vaciamadrid. Sí, señor, Vaciamadrid. Vaciaron casi el puesto padre, está el el nombre. hermano y ella. El hermano le dio 20 y tantos contratos troceados para no declararlos. Sí, señor. Y ella dijo que no sabía cómo iba a saber su padre que era a su hijo a quien le daba el dinero. Además es que nuestra izquierda es de una obediencia religiosa, es como aquello. Hacen suya aquella frase del Evangelio, que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda. Que hace lo que le da la gana, efectivamente. Claro. Oye, pero por cierto, me has dicho una palabra de 4 letras. No será amor. Claro. Pero bueno, ¿qué bueno, otra puede ser? Sí, claro. Pues Love eso. is just a 4-letter word. Sí. Muchas gracias, Santi. Hasta mañana. Hasta mañana, que será otro día. Bueno, a la Mutua, ahorrar, Daniel. En la Mutua, que nos dan facilidades de pago y como siempre, en menos de 6 minutos nos van a bajar el precio de cualquiera de nuestros seguros, no solamente el de nuestro vehículo. Llamando al 900-555-555, 900-555-555. También podemos consultar las condiciones en Mutua.es. Pues nos vamos rápidamente con la Caixa a la prensa económica a ver cómo sigue esta apuesta jamonera que tenemos Luis Fernando y yo a propósito del futuro de Naturgy. Bueno, como el futuro sea, como en la esquela que le ha endilgado nuestro colaborador Jesús Cacho este fin de semana. Es la mañana de Federico. Muy buenos días. ¿Qué tal, Federico? Buenos días. Bueno, alguno, seguramente, el marqués de Galapagar hablará de esos señoritos, como los señoritos andaluces, que tienen en sus campos a los caporales, sí, recorriéndolos a caballo y maltratando a los sindicalistas, esos poseedores, esos latifundistas. Sí, latifundistas, esos pues caciques. Pues resulta que ya sabemos quién es el mayor latifundista del mundo. Sí, porque lo es de Estados Unidos y nosotros, sí, que Bill Gates, tenemos el reportaje, lo podemos leer ya en Libre Mercado y Libertad Digital. Bill Gates se convierte en el rey del cultivo en Estados Unidos mientras promueve, dice el titular de Libre Mercado, el fin de la propiedad privada. Sí, señor. Sabes que es uno de los principales impulsores de ese foro Davos del que escribías, sí, tú este fin de semana. Sí, luego recordaré algunas de las frases criminales, porque son realmente criminales. Pero es que no hay como ser multimillonario para hacerse comunista desde tus inmensas mansiones y propiedades. Sí. O sea, que sean comunistas los demás.
tú simplemente velarás por su bien. Con toda la propiedad absoluta. Por supuesto. Desde luego. Oye, ¿y cómo está nuestra apuesta? Bueno, pues nuestra apuesta sigue en stand-by. Sí. Creo que la parte más gruesa del jamón está de tu lado. Yo tengo de momento solo la pezuña, pero todavía la puedo agarrar. Pero ahí se tira, sí. No, pues pero todavía no está decidido, así que tendremos que esperar. No sé cuándo nos comeremos ese jamón, cuándo te lo comerás o me lo comeré, pero de momento está en stand-by. Podemos llegar a un acuerdo, que es repartirlo. Vamos a ir a 2 tercios y 1 tercio. ¿Te parece? 2 tercios y 1 tercio. El que gane 2 tercios y el que pierda 1 tercio. O sea, vale. Aquí no podemos ser como Bill Gates de quedárselo todo uno y predicar el comunismo para el pobre. No. Y una parte proporcional repartida con el equipo, si quieres. Bueno, entonces haremos 3 partes. Una para ti, otra para mí. Entonces, ¿qué estamos apostando? No, O sea, hay que apostar. o sea, tiene que haber un ganador. Apuesta, no. Tiene que haber ganador y perdedor, eso está claro. No sé yo. No es como en Estados Unidos, donde Biden está poniendo trampas al libre mercado, o en la bolsa española, que es lo que cuenta Expansión, donde el Estado es el primer inversor institucional en bolsa. Solo hay un inversor que tiene más dinero invertido en la bolsa española que el Estado español, que es Amancio Ortega. Hasta que se acabe. Hasta que se cabren, sí. Pero a mí lo que me dan ganas de decir es, oiga, señor Estado, ¿y por qué no me deja a mí invertir ese dinero? Que para eso se lo doy yo. Nada, porque luego te lo gastas en vino, en jamón, en cosas. En apuestas con mi jefe. En apuestas. Bueno, pues nos vamos rápidamente a las noticias de cercanía y luego volveremos con el tiempo, con más noticias. Vienen a la tertulia Luis Herrero y Maite Rico. O sea que esto promete. Y les contaré las frases maravillosas de Davos. El gran reseteo, que se llama así, el gran reseteo, es decir, el gran lavado de cerebro, que los ricos del mundo, a las órdenes, de rodillas ante Xi Jinping, han pensado para nosotros. La Agenda 2030. La Agenda 2030 que en España representa Pablo Iglesias. Vámonos, es que es su título oficial. Agenda 2030. Verán qué agenda. Tu casa